Vamos con nuestra invitada inmediatamente, vamos a alterar un poquito el orden tradicional, vamos a conversar con Luna Guevara. Luna es psicóloga, magíster en psicología, magíster y especialista en terapia familiar sistémica, diplomada en promoción del buen trato y abordaje de la violencia en la escuela y docente del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de nuestra Universidad de la Frontera. Luna, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Ufrovisión de Cuando Llega la Tarde para conversar sobre contención emocional en niños, niñas y adolescentes en tiempos de pandemia. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio para conversar de la infancia, que es tan importante. Y más en estos tiempos de pandemia, donde el aislamiento social, aislamiento preventivo y obligatorio, han producido y siguen produciendo cambios profundos en nuestra vida cotidiana. Bueno, las familias vieron transformadas sus rutinas, sus preocupaciones, pero también sus certezas, así como también el vínculo con la tecnología y las cargas de cuidado, crianza y acompañamiento en la educación. Y esto, tengo yo la impresión, ha sido particularmente complejo en nuestros niños, niñas y adolescentes. Cuestiones, por ejemplo, como la pérdida de rutinas habituales, la escuela en la casa, la restricción de los encuentros presenciales con adultos que además están tremendamente sobrecargados, ha significado una mella en la emocionalidad de nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿no es verdad, Luna? Así es, o sea, yo creo que todo lo que tú presentas, mi sensación es que en el desarrollo normativo de la infancia está el tener papás trabajando fuera de casa, madres y padres, el estresarse por los temas académicos. Mi sensación es que es parte del desarrollo normal de los niños en nuestra sociedad. Sin embargo, la pandemia ha hecho esto más crítico. La pandemia, yo creo que, si bien tiene sus cosas que han sido bastante negativas, algo positivo que tiene es que nos ha permitido mirar esto, ya validar que parece que, wow, no estamos en casa, parece que nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan ser mirados, necesitan ser escuchados, necesitan ser contenidos, acompañados en el proceso de ir creciendo. Entonces, sí, la pandemia ha sido compleja, pero si yo lo miro desde una mirada un tanto sacando algo positivo de esto, creo que nos da el espacio para este mismo espacio, ¿sí? Valga la redundancia, el poder conversar de la infancia, el poder decir, oye, es importante acercarnos, comunicarnos, validar lo que los niños nos están diciendo, lo que nos están pidiendo. Bueno, abordemos entonces un poquito la definición. ¿Qué se entiende desde la disciplina de la psicología por contención emocional en nuestros niños, niñas y adolescentes? Mira, más que una definición concreta de lo que es desde la teoría de la contención emocional, yo lo llevaría a la práctica como la capacidad que tienen que tener estos adultos significativos, llámese madre, padre o abuelo o la tribu que rodea, ¿cierto?, a la infancia, en donde son capaces de responder a las necesidades de los niños, necesidades, llámese alimentación, ¿cierto?, techo, vestimenta, educación, salud, pero también a las necesidades socioafectivas. ¿Sí? Entonces, ser capaz de contener tiene que ver con un adulto que es capaz de mirarse y decir, ok, ¿cuáles son los recursos que yo tengo para poder resguardar el bienestar de este niño, niña y adolescente y ayudarlos a desarrollarse y a adaptarse a estos desafíos que la vida les va a ir proponiendo, en este caso la pandemia? Entonces, contener es un gran desafío, porque es mirarnos a nosotros como adultos y como padres, como comunidad contenedora y educadora, y al mismo tiempo ver qué es lo que este niño, niña y adolescente necesita, porque también tenemos diversidades de niños y niñas y adolescentes. No siempre nos van a pedir lo mismo, no siempre tenemos que contener de la misma forma, con la misma estrategia. Y en este sentido, Luna, háblanos un poquito respecto de y cuáles son las características más bien del desarrollo emocional de nuestros niños y niñas. Mira, el desarrollo emocional, yo creo que lo que primero tenemos que observar es que es progresivo, ¿sí? O sea, pasamos por etapas en donde la infancia es fundamental, porque aprendemos a reconocer cuál es la emoción para poder después etiquetarla, decir, a ver, esta sensación que siento es enojo o es miedo, ¿sí? O es alegría o es incertidumbre. Luego de eso, el poder comprender por qué me ocurre esta emoción y luego poder regularla.
ese proceso tenemos que entender los adultos que estamos a cargo, ¿cierto? O todos que vamos a trabajar con la infancia, tenemos que comprender que es algo que se da a través del tiempo, que se da en interacción con otros. El desarrollo emocional es a través de los otros, desde el apego, desde este vínculo de esta persona que lee, me mentaliza, lee mis necesidades y va respondiendo a esto, me va modelando en cómo yo actuar ante ciertas emociones, ¿sí? Y a su vez esto se vincula con que yo crezco emocionalmente, pero también cuando voy creciendo físicamente, cognitivamente y socialmente, ¿sí? Entonces es algo progresivo que es con otros, constantemente es con otros, y que al mismo tiempo tengo que ver al sujeto, ¿cierto? Al niño, niña, adolescente como una persona integral que se va desarrollando en distintas áreas. Y esto, considerando lo que hemos conversado respecto de la pandemia, ¿no? Estos elementos de desarrollo progresivo que están vinculados a lo social, a lo emocional, a lo cognitivo, en un contexto de pandemia donde no puedo efectivamente vincularme con el otro, no tengo al otro tampoco como referente, no puedo mantener esta rutina de presencialidad en el encuentro con el otro, con la otra, en el colegio, en la calle, cuando juego a la pelota, cuando jugamos, no sé, al luche, jugábamos antes, se me cayó el carnet. ¿Cómo se producen entonces? ¿Se ven alterados efectivamente en estos contextos de encierro? Mire, yo diría que la pandemia nos ha generado este desafío de los sistemas de contención, ¿ya? Porque a veces creo que tal vez ha sido un tema como social, hemos generado la responsabilidad de contener un otro y de educar a un otro y de apoyarlo en su desarrollo solo a esta familia nuclear, olvidándonos que hay una familia extensa, que hay abuelos, que hay otros que nos pueden apoyar. Evidentemente, en situaciones de pandemia hemos estado alejados de ellos, los niños tampoco han tenido a sus pares en los establecimientos educacionales y a los profesores como otros adultos significativos que también pueden ayudarme en mi desarrollo. Entonces, ¿cuál es el desafío que en las pandemias nos ha establecido? El mirarnos como familia nuclear, el mirar a los padres, el mirar cómo este padre y esta madre se articulan, cómo visibilizan cuáles son los roles de género en esto, por ejemplo, ¿sí? Cómo nos repartimos las responsabilidades, cómo generamos un equilibrio, cómo el padre nutre de la misma forma que la madre al niño en este desarrollo de competencias emocionales, de leer su emoción, de contenerla, ¿cierto? De comprenderla y regularla. Entonces, claro, la pandemia nos ha visto el desafío de mirarnos en casa, porque tal vez en la vida rutinaria, ¿cierto?, la presencialidad, mucho del desarrollo emocional de nuestros infantes ocurría fuera de casa, en los establecimientos, porque pasaban muchas horas, ¿cierto?, en los establecimientos educativos. Sin embargo, ahora estando en casa, tenemos que ver qué nos ocurre a nosotros y qué nos ocurre a adultos que a veces tampoco están tan contenidos emocionalmente. Entonces, cuando yo hablo que hay como una crisis en los sistemas de cuidado, me refiero a que el niño necesita ser cuidado por un adulto, pero parece que estos adultos también están muy estresados porque tampoco tienen sus espacios de cuidado que eran la presencialidad en sus espacios laborales, por ejemplo. Entonces, el desafío ahí es cómo nos miramos, cómo pedimos ayuda, cómo nos contenemos entre los adultos y damos el espacio a escuchar a los niños. Sí, precisamente te iba a preguntar respecto a eso, Luna, porque, claro, evidentemente los primeros contenedores, digamos, de estas situaciones en nuestros niños, niñas, son los papás, somos los papás, ¿no? Pero cuando tenemos papás que perdieron el trabajo, cuando tenemos papás que están tremendamente estresados porque la cantidad de trabajo virtual que hoy día tienen es mucho más, incluso en horarios no definidos, que la que tenían en la presencialidad antes de la pandemia. Cuando tenemos papás preocupados porque no alcanza la plata y porque las ayudas del Estado tampoco son suficientes para poder mantener a la familia. ¿Qué hacemos en esos escenarios con la contención de nuestros niños, que son evidentemente la prioridad, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que ahí tal vez me salgo un poco de la psicología. Creo que hay que darle una mirada igual sociológica a esto. O sea, no podemos obviar que el sistema familiar está afectado por un sistema social, por un sistema económico, por un sistema político en el cual estamos insertos. Nos guste o no las formas, estamos insertos y nos afecta, ¿sí? Entonces, creo que sí, evidentemente en la pandemia nuestros niños, niñas y adolescentes se han visto afectados emocionalmente por padres que, como tú bien mencionas, han perdido el trabajo, tienen
un estrés evidentemente económico y de dinámicas familiares muy potentes, todo lo que surge también con los temas de violencia intrafamiliar que se han aumentado, ¿cierto?, en pandemia, así como también tenemos a otras familias en donde tal vez los papás están en casa, no tienen estas dificultades económicas, pero sí tienen estas dificultades de estar en el trabajo 100% 24/7 y no se ve a los niños, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el desafío ante esto que se ve como tan caótico, tan inmenso y como que me abruma y casi como que mejor no hagamos nada, por favor, apaguen el mundo y me voy, ¿sí? Mi sensación ante esas situaciones es que primero hay que como tratar de regular la ansiedad, y para tratar de regular la ansiedad hay que fijarse en el presente, hay que partir día a día, hay que visibilizar caso a caso, pero lo más importante en esto, siento yo, en esta vorágine tan intensa que tienen los adultos o que tenemos los adultos, es cómo le damos el espacio a los niños también en esto, ¿ya? Porque pensamos en el estrés económico, pensamos en el estrés laboral, pero a veces para los niños no era tan importante, por ejemplo, tener un gran plato de comida, pero sí es importante tener a la mamá y al papá sentados juntos en la mesa para conversar, para que les pregunten cómo están, ¿sí? No solo en esta pregunta que evalúa la normativa, cumplió o no cumplió en el colegio, cumplió o no cumplió con las tareas o con los deberes, ¿cierto?, de la casa, sino que, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Qué pasa con esto de que el papá y la mamá ahora están en casa 24/7? ¿Sí? ¿Cómo estamos en eso? No sé si te voy, sí, fantástico. Te voy respondiendo. Sí. Precisamente a eso me refería, fíjate. En este sentido, ¿cómo le damos un tiempo a nuestros hijos? ¿Cómo nos hacemos el tiempo para compartir con nuestros hijos? Porque claro, hoy día estamos todo el día con nuestros hijos, pero una cosa es estar con nuestros hijos y la otra es acompañarnos, las otras es conversar, la otra es profundizar en los sentimientos de los niños. ¿Cómo se hace eso hoy día, Luna? Mira, yo creo que puede sonar casi de perogrullo, ¿eh? Pero las rutinas diarias son fundamentales. Tanto los niños como los adultos necesitamos la capacidad de predecir el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Ya? Entonces, si yo en una casa vivimos todos juntos y sabemos que hay horarios de conexión a los colegios, pero que también hay un horario del desayuno juntos, del almuerzo juntos, de una once o de una cena juntos, eso me da la sensación de compañía, a pesar de que este mundo sea un tanto caótico. Me da una sensación de tranquilidad, de una rutina, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante esta rutina? Porque esta rutina también tiene que establecer espacios de ocio y de encuentro, ¿sí? Muchas veces solo sentimos que nos recreamos cuando estamos viendo una película, cuando salimos a pasear, y perdemos este espacio de simplemente conversar, simplemente mirar el techo, ¿sí? Y en esa rutina la digo no solo para los niños, sino que también para los adultos. Porque si no respondemos a trabajar, dormir, alimentarnos, trabajar, dormir, alimentarnos. Bueno, pero cuando nos decimos, oye, ¿cómo estamos hoy día? Hoy día estoy de mejor ánimo, hoy día estoy de peor ánimo, ¿sí? Y desde ahí visibilizar lo que le pasa al niño y conversar con ellos. Y por sobre todo reforzar los otros sistemas de cuidado, o sea, conectarnos con los abuelos, conectarnos con los primos, conectarnos con los vecinos, ¿sí? O sea, siento que la pandemia y este desafío de contener a los niños nos ha abierto la entrada a mirar como sociedad qué es lo que definimos como familia, ¿ya? O sea, que familia es más allá de mamá y papá. Familias son las redes, son los adultos significativos que quieren contener, hacerse cargo y apoyar a nuestros niños, en donde vamos a asumir que hay oportunidades donde ese papá o esa mamá tal vez no puedan, por distintos motivos, ejercer al 100, pero sí se van a poder apoyar o contener con los otros, ¿sí? Yo creo que eso es como una de las herramientas claves para tratar de contener a nuestra infancia y contener a nuestros adultos. ¿Sí? Porque también hay mucha culpa acá en el deber ser, de lo que significa, parece ser papá, un buen padre o madre. Hay mucho de mito en esto de la relación con los niños y en la contención y en la manifestación de emociones de los niños. Luna, te lo planteo, lo conversábamos antes cuando coordinábamos un poco la conversación, ¿no? Uno piensa que el niño de pronto o la niña anda con mañas, ¿cierto? Se establecen rutinas pero no se cumplen porque el niño no la quiere hacer. Es decir, viene uno de una formación, digamos, quizá un poco severa, muy distante de nuestros hijos. ¿Cómo se observa estos mitos que existen en la relación padres e hijos, pero fundamentalmente en la relación de contención que debe tener el papá y la mamá? Mira,
ese ejemplo que tú das cuando me planteas los niños tienen maña, desde ya yo haría la invitación a salir de nuestra mirada un poco adultocéntrica, porque nosotros ponemos categoría de maña. No, y la otra es que son manipuladores, Luna. La otra es que, la otra premisa es que los niños son manipuladores desde que nacen hasta que cumplen 100 años. Hasta que ellos sienten que los hijos los están manipulando. Sí, claro. Sí. Entonces, tal vez, mira, la invitación es a salir de nuestra mirada adultocéntrica y entender qué es lo que hay atrás de esa maña, ¿sí? Porque tal vez esa maña no es una maña, esa maña es decir, oye, no sé si has visto, voy a ser como muy de la generación tecnológica, pero estos memes que un niño le dice, oye, mira, papá, mírame, pero mírame con los ojos, porque uno está mirando el celular, ¿sí? Entonces, claro, es como visibilizar. ¿Será maña o será que está buscando una interacción? ¿Sí? ¿Me está queriendo comunicar algo? O sea, y te lo digo porque uno lo observa en la clínica, muchas veces los padres llegan a atención psicológica por cierta sintomatología en la infancia, los hijos, y uno termina trabajando a nivel familiar, ¿sí? Porque no es el hijo el mañoso, ¿ya? Sino que hay un sistema familiar que propicia que utilicemos esa forma de comunicarnos porque parece que así nos vemos. Porque tal vez si no hago maña no existo, pues entonces no me ven. Exacto. Entonces es interesante el poder validar y poder comprender cuál es el lenguaje del niño, porque además un niño de 12, 13 años, un adolescente no tiene el desarrollo cognitivo de un adulto. Entonces cuando uno genera este criterio de que el niño es manipulador, uno como adulto tiene ideas preconcebidas de lo que es la manipulación. Pero los niños no tienen ni siquiera la madurez cerebral como para poder decir, sí, me está haciendo daño con eso y por eso me está manipulando y eso voy a hacer. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener ojo en esta mirada desde el adulto que tenemos hacia la infancia y mirar a nuestros niños como sujetos de derecho que son, ¿sí? Como personas que dicen cosas, que sienten cosas, que son válidas y que hay que respetarlas como tal y darles el espacio también como tal. Sí, otra de las cosas que a uno le pasa, y te lo planteo también como papá, ¿no? Tiene que ver con esta ambigüedad de este tiempo, tiene que ver también con la incertidumbre, tiene que ver con los mensajes que se reciben a través de los medios de comunicación, que van generando también de alguna manera una mella, digamos, en la salud emocional de nuestros niños, la generan en uno. Imagínate que tienen las herramientas para poder resistir, para poder analizar, para poder buscar otras fuentes de información. Evidentemente también afectan a nuestros hijos. ¿Cómo se hace para generar dinámicas que ayuden a centrar de alguna manera, a tranquilizar, a racionalizar también esta información que está llegando a montones? Mira, hay bastante material, tanto yo he revisado en temas desde salud, así como del Minedu, en donde hay cuentos, por ejemplo, para explicar qué es el virus, hay videos, hay hasta como monitos, temas animados que han hecho, porque de alguna manera tú tienes razón, estamos en un momento de alta incertidumbre, de alta ambigüedad, mensajes, ¿cierto?, arbitrarios, en donde además no sabemos cuándo viene el fin de esta pandemia. Es todavía como esta sensación de no tenemos control de lo que viene, ¿sí? Entonces, una de las maneras de contener a los niños en esto tiene que ver hablarlo con ellos. Sí, lo primero es hablarlo, y cuando yo te menciono estos materiales que pueden haber en distintos sitios que nuestros mismos organismos estatales generan, tienen que ver con buscar herramientas que nos ayuden a poder dialogar con los niños en el lenguaje de los niños. ¿Sí? Porque el lenguaje de los adultos es fácil a través de lo verbal, ¿sí? Nosotros en general siempre dialogamos y conversamos, pero con los niños tenemos que darnos el tiempo de jugar, tenemos que darnos el tiempo de comprender algo a través de los cuentos, de pintar, de, hacer estos tableros de mesa, y desde ahí generar mayor diálogo, mayor comprensión, ¿sí? Pero es muy importante conversar con los niños esto mismo, decir, mira, ¿te das cuenta que ¿qué te pasa a ti con esto de saber si volvemos o no volvemos al colegio? ¿Ya? ¿Qué pasa con esto de qué es el virus? ¿Tú entiendes lo que es el virus? ¿Qué hace el virus en las personas? ¿Por qué algunas personas fallecen? ¿Por qué otras no? ¿Qué debiésemos hacer? Entonces, es como contener a un niño en esta época de pandemia para trabajar este tema de la ambigüedad y la incertidumbre implica darnos el espacio de conversar y ver qué les pasa a ellos con eso y utilizar distintas herramientas para utilizar, valga la redundancia, este lenguaje adecuado a la infancia, ¿sí? Porque, ojo, los niños
pueden ser niños de 3 años, de 5 años, de 6 años, de 8 años, 10 años, y en cada etapa debiésemos conversar o generar este vínculo de manera distinta, ¿sí? Entonces un niño de 3 años no me va a decir, mamá, ¿qué está pasando con la pandemia que no entiendo? ¿Sí? Pero un niño de 3 años evidentemente se va a sentir angustiado, va a ver que la mamá está en la casa o el papá está en la casa todo el día trabajando y lo quiere ir a tocar, pero el papá le dice, sale, sale. Entonces, igual hay que conversar con los niños, igual hay que mostrarles, hay que acompañarlos, mientras está en esta cierta pataleta o este desajuste, como los adultos pudiésemos decir, estar al lado, contenerlos, verbalizarles, mira, esto que te pasa, se va a pasar en algún momento, estás enojado por algo parece, yo estoy aquí para abrazarte, ¿sí? Cuando se te pase vamos a volver a jugar, ¿sí? Entonces creo que el desafío en la actualidad para contener a nuestros niños es mirarlos, ¿sí? Es mirarlos y ver que ellos mismos nos van diciendo cosas, y de verdad que la infancia es muy resiliente, es muy activa, Luna, y nos da luces todo el tiempo, sí. Esta actitud de contención emocional de nuestros hijos, yo tengo que esperar alguna manifestación, alguna actitud de mi hijo, de mi hija, del adolescente que vive conmigo, para poder intervenir, para poder contener, o es una actitud permanente, una actitud cotidiana de escucha, de conversación con nuestros hijos. O sea, la recomendación para un desarrollo, ojalá para generar personas lo más funcionales, adaptativas, felices, uno podría decir, implica que los adultos significativos siempre estemos atentos, no solo cuando ocurre algo malo, ¿sí? Siempre generemos estos espacios de interacción, de conversar, de ver cómo estás, de conocerte, ¿ya? Yo creo que es interesante como papás mirarnos en esta pandemia, qué cosa nueva mi hijo ha aprendido tal vez, qué cosa nueva ha desarrollado, ¿sí? ¿Y qué he hecho yo en esto? ¿Cuánto lo he acompañado? O sea, mi sensación es que como adultos tenemos que darnos el tiempo de estar con otros y estar realmente con otros, ¿sí? Y no me refiero a estar 24/7 para nada, si el adulto también necesita su espacio personal, su espacio de contención, de trabajo, de desarrollo, etcétera. Pero sí en los momentos en los que estamos poder conectarnos realmente, ¿sí? Y no solo actuar cuando los niños, niñas o adolescentes nos muestran sintomatologías tan graves como por ejemplo las que hablaron la semana pasada con la doctora Sandra Venegas, ¿cierto? De asociado a temas de suicidio. O sea, cuando llegamos a ese nivel, eso no pasa de la noche a la mañana, ¿ya? Eso es porque hace mucho tiempo que parece que no nos estamos viendo. Y estamos viviendo en la misma casa. Y parece que igual nos comunicamos todos los días. Hola, ¿cómo estás? Sí, no sé qué, cómo te fue en el colegio, en el liceo, hiciste. Pero algo ocurre que no nos estamos vinculando. ¿Sí? Y esa es la tarea que yo diría que tenemos como comunidad, ¿cierto? El vincularnos de verdad con la infancia. O sea, sí, quizá la pregunta viene a propósito de lo que tú planteas, ¿de qué manera y qué papel en realidad juega entonces? Claro, no solo la familia nuclear, quedamos claro el papel que juega. ¿Qué rol juega aquí quienes no viven con nosotros pero que son familiares nuestros? ¿Qué rol juega la comunidad? ¿Qué rol juega en la contención emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes el colegio? Los apoderados, los profesores, los directivos del colegio, los vecinos, en fin, el sentido de comunidad también en pos, digamos, de la contención de nuestros niños. ¿Cuál es el rol que debieran ejercer ellos ahí? Mira, mi sensación es que ejercen como roles en distintos niveles. Por ejemplo, la familia extensa, abuelos, tíos, primos, muchas veces el rol que pueden ejercer es apoyar a estos padres, contener a estos padres, hacer turnos, ¿me entiendes? El fin de semana te lo llevo la tarde para que estos padres tengan un espacio de desarrollo entre ellos, para que descansen, tomen su tiempo, hagan lo que quieran, ¿sí? Entonces hay un nivel como de contención general en este sistema familiar ampliado, ¿sí? Y por otra parte, mi sensación es que tanto las áreas de salud, que son ya como más de intervención clínica, pero también los sistemas educativos tienen la misión de visibilizar esto, ¿ya? También con la pandemia, los sistemas educativos y desde el Mineduc se ha trabajado mucho en el desarrollo de todo el área socioemocional. Se ha capacitado a los profesores, es parte de los lineamientos, cómo contenemos a los niños socioemocionalmente al volver al aula. Entonces, el desafío de los colegios con sus equipos psicosociales, equipos de convivencia, programas PIE y con los mismos profesores y asistentes de la educación, todos los que son parte de ese sistema, tienen el deber de propiciar espacios de encuentro entre apoderados, por ejemplo, propiciar espacios de encuentro entre los niños, levantar estos temas como temas relevantes, asociarlos al desarrollo cognitivo, ¿ya? Porque
finalmente pensamos que el niño al colegio va a estudiar a sacarse buenas notas y resulta que con la pandemia nos hemos dado cuenta que si el niño no está bien emocionalmente no aprende. ¿Sí? Entonces, estos otros espacios y estos otros actores nos tienen que mostrar la integralidad de nuestro niño, niña y adolescente, cómo va creciendo, y propiciar esos espacios para el desarrollo integral, apoyando también a la familia y articulados con todas las otras redes del sistema. Quiero cerrar esta conversación con Luna Guevara, psicóloga, magíster, académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Quiero cerrar esta conversación, Luna, preguntándote en qué minuto debemos decidir pedir ayuda profesional. Mira, yo creo que como buena psicóloga te voy a decir siempre, uno debiese pedir ayuda profesional no cuando está mal. Yo creo que así como los niños tienen control del niño sano, nosotros también debiésemos tener control del adulto sano. ¿Sí? Debiésemos validar el desafío de que si estoy criando, si necesito contención, puedo conversar con un profesional, puedo recibir una orientación. Los psicólogos pueden hacer un acompañamiento, no necesariamente una terapia exclusiva por 10 años, ¿me entienden? Entonces creo que trabajar y validar el desarrollo socioemocional, hablar de salud mental, hablar de bienestar psicológico, debiese ser como que hablamos que nos vamos a ir de vacaciones a tal parte o nuestros sueños que queremos después de pandemia. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo ir a los profesionales? Yo diría que siempre es un buen momento. Siempre necesitamos un espejo que nos haga eco de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones y que nos ayude al trabajo en la pareja, al trabajo como la familia, a las redes interpersonales. No esperemos a que nuestros hijos generen sintomatología para decir, ok, ahora vamos. Creo que prevenir es lo mejor. ¿Sí? Y en eso como sociedad tenemos el desafío de validar esos espacios. Luna Guevara, académica de nuestra Universidad de la Frontera, muchísimas gracias por esta conversación con Cuando Llega la Tarde respecto de la contención emocional en nuestros niños, niñas y adolescentes en contexto de pandemia. Esperemos que podamos conversar más adelante para seguir profundizando en este tema tan necesario, tan cotidiano además, ¿no? Muchas gracias, Luna. Muchas gracias a ustedes por el espacio para el Departamento de Salud Mental y Psiquiatría. Creo que es fundamental poder contribuir algunos granitos de arena a toda nuestra comunidad. Así que muchas gracias. Así esperamos nosotros también. Chao, muchas gracias. Buena tarde.